Buenos días. Perdón. En esta mañana vamos a intentar hablar sobre una forma, una conducta que muchas veces nos sale, a veces naturalmente, y no nos damos cuenta. ¿Conocen ustedes a alguna persona que le preguntas de fútbol y no tiene ni idea? Y le hablas del mundial, que va a decir, bueno, algo tiene que saber, fuimos campeones del mundo, estamos al borde de la próxima Copa del Mundo en meses y no tiene idea, y no sabe, y no le interesa, y no le importa, porque es fútbol y no le gusta. Un poco esta conducta es la que vamos a intentar ver hoy día a través de la palabra del Señor. Esta conducta se llama apatía. Una persona que, como la que nombraba recién, podríamos decir que es una persona apática al fútbol. No le interesa, no le gusta, no le emociona y no va a hacer absolutamente nada por acercarse a nada que tenga que ver con el fútbol. Es una persona totalmente apática al fútbol. Esta mañana vamos a tratar de ver eso. Vamos a tratar de entender qué es la apatía. Vamos a tratar de entender cómo ve Dios la apatía. Vamos a ver que es un problema, pero vamos a ver que es un problema que tiene una cura, que tiene una solución. Y vamos a ver que la apatía, a pesar de tener una cura y una solución, es un problema que sigue vigente en el día de hoy y que nos afecta como iglesia. Vamos a estudiar como un estudio de caso. Vamos a tratar de encontrar en el Antiguo Testamento un modelo de un pueblo apático. Y vamos a través de ello, entender qué es la apatía y cómo Dios ve a estas personas apáticas. Para poder ver este caso tipo, vamos a dirigirnos a Malaquías. Tienen que buscar Mateo y hacer 2 hojas para atrás. Ahí está Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, de la división que marcamos como Antiguo Testamento, en donde se le da como las últimas palabras al pueblo. Tenemos que entender un poquito al pueblo antes de hablar de la apatía. Porque este pueblo era un pueblo que ya había pasado por el exilio, hacía como 100 años que había vuelto del exilio. Está dirigido a estos judíos que habían vuelto, que no eran todos los judíos, había un montón de judíos que se habían quedado en la diáspora, o sea, que se habían quedado en donde los habían tenido cautivos. Parece que tan mal no la estaban pasando allá, pero habían vuelto un grupo, 50.000 personas más o menos, 50.000 de un pueblo de entre 150 y 200.000 personas que quedaban en ese momento. O sea, no eran muchos, ni siquiera eran la mayoría del pueblo, pero estas personas habían regresado, porque en su cabeza, de alguna manera, en el momento que estaban regresando, esperaban ver el cumplimiento de las profecías de un Israel glorioso y un templo espectacular. Ahora, la realidad de estas personas, 100 años después de haber vuelto, más o menos 100 años, es que tenían un templo que en comparación al templo de Salomón era una choza. Era chico, no tenía gloria, no tenía esplendor. Era una ciudad chica y le faltaba todo el esplendor que las profecías hablaban sobre ese Israel. Ellos estaban desmotivados porque no coincidían lo que querían con lo que tenían. Ellos estaban frustrados con Dios porque no recibían de su Dios lo que ellos creían y pretendían que le tenían que dar. Es muy interesante ver este pueblo que en menos de 100 años había caído en un pozo de iniquidad y corrupción peor que el que los llevó al exilio. O sea, en este momento estaban pecando más y estaban siendo más corruptos que los que eran antes de que Dios los enviara al exilio. Ellos habían entendido mal las profecías del Mesías. No había llegado este Mesías y estaba a la vista por cómo estaba configurado Israel y por cómo estaba el templo y porque a claras cuentas no se estaban cumpliendo. Y aparece Malaquías denunciando esta corrupción, denunciando la hipocresía, denunciando la infidelidad, denunciando un montón de cuestiones que Israel estaba haciendo mal. Ellos habían vuelto el rito a Dios en un rito meramente ritualista. Cumplían con lo mínimo. Es decir,
ahora vamos a tener una lectura de esto, pero los sacrificios, lo más barato y lo más berreta que podamos conseguir. Si hago algo para el Señor, bueno, que me lo moneticen. Y todos lo estaban haciendo de mala gana. Ser parte del pueblo de Dios para ellos era un fastidio, porque no entendían el Dios que tenían enfrente. Un poco este es el pueblo que vamos a tratar de entender y de leer ahora a continuación en Malaquías. Malaquías es un libro muy duro, porque no es un libro que profetiza avisando de una futura destrucción o de un futuro exilio. Malaquías es un libro en donde Malaquías está abogando y Dios está recriminando a su pueblo de forma directa. Tiene un tono de reto todo el libro, de principio a fin. Es un libro que no se queda solamente en el reto, sino que deja una luz de esperanza. Pero tenemos que entender de que el Señor está molesto con este pueblo, porque lo mira y ve que están haciendo todo mal. Malaquías vamos a leer del versículo 6 del capítulo 1 en adelante, que es para mí la porción que mejor refleja este reclamo que hace Dios a su pueblo. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Porque no lo ofrecen a tus gobernadores. ¿Se agradarán de ti o te recibirán con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿lo recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco de ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda y su fruto y su alimento despreciable. También dicen: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian. Dicen el Señor de los ejércitos, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo, o enfermo. Así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy grande, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Es muy difícil ignorar el tono que tiene esta profecía. Es muy difícil no darse cuenta de que tenemos a un Dios enojado, indignado y diría hasta frustrado de ver un pueblo que está haciendo todo mal. Y un pueblo que no solamente hace todo mal, sino que no lo reconoce. Y dice: ¿en qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Qué estamos haciendo mal? No son conscientes de la apatía que tiene su corazón. Podemos ver repetidas frases de recriminamiento, de enojo a lo largo de los versículos. Creo que por lo menos tenemos una frase por versículo. El versículo 6 dice: menosprecian mi nombre. El versículo 7, que piensan que mi mesa es despreciable. El versículo 8, que le dan algo tan malo que ni a los gobernadores les gustaría. Hay una versión, la NTV, que dice: regálenle mis ofrendas, o sea, lo que me ofrecen a mí, a los gobernadores, y vean qué contentos se ponen. O sea, imagínense qué tan malo era el producto que estaban ofreciendo, que aún ni los gobernadores lo hubiesen recibido. Y pregunta el versículo 9, ¿por qué debería tratarlos bien? No hay motivo delante de la conducta que están reflejando el pueblo para tratarlos bien.
Y Dios empieza una defensa de su nombre. Dice, es grande mi nombre entre las naciones. El resto de las naciones entiende de que mi nombre es temible y que soy un Dios grande. El versículo 12 dice, la mesa de Jehová es inmunda, cuando dicen que su alimento es despreciable. Ellos pensaban de que todo lo que estaba alrededor de la mesa del Señor era despreciable. El versículo 13 creo que es el que mejor refleja la apatía del pueblo, en donde ellos decían, qué fastidioso es hacer esto, qué fiaca que me da, la verdad que cero ganas de servir a este Dios. Y el versículo 14, el Señor termina sentenciando ahí y da una maldición al tramposo, al que quiere engañar al Señor diciéndole, Señor, te voy a dar lo mejor, y después se lo guarda y da cualquier cosa. Creo que tenemos en Hechos, hace relativamente poco lo vimos, un caso similar. Señor, te voy a dar todo. Y al final se guarda una parte, Ananías y Zafira. Y vemos que la conducta del Señor es la misma, se indigna con ellos, porque no están buscando hacer trampa. Y no se le puede hacer trampa al Señor. ¿Por qué no se le puede hacer trampa? Porque es un Dios grande y es temible. Y el resto de las naciones lo entendía, pero Israel no. Israel insistía en dejar de lado a su Dios y hacer las cosas como a ellos mejor les parecía. Entonces, a la luz de esto que hemos leído, podemos reflexionar un poquito y pensar cómo se ve un corazón apático. Y podemos pensar que es un corazón que menosprecia el nombre de Dios, que considera despreciables las cosas o las virtudes que Dios nos puede dar. Esta expresión, la mesa es despreciable. Solamente da de lo defectuoso, solamente da de lo que le sobra. Y a pesar de dar lo defectuoso y de lo que le sobra, lo hace con fastidio y de mala gana. Busca el mínimo esfuerzo e intenta sacar ventaja a pesar de no estar cumpliendo con su parte. Quiere la bendición sin hacer nada para recibirlo, sin hacer nada para que las cosas sucedan. Y Dios reacciona. Y Dios dice que Él no se complace en este tipo de actitudes. Él no necesita un corazón que lo desprecie, que lo menosprecie, que le dé el menor esfuerzo de su vida. Él dice que no lo ve con buenos ojos y que no va a recibir esas acciones. Si tenemos un corazón que coincide con estas características, podemos saber de que Dios no nos mira con agrado, no mira ese corazón apático con agrado, no recibe nuestras acciones, no le agradan nuestras acciones. ¿Por qué no les agrada? Porque Dios primero entiende quién es Él, quién es su persona y la gloria que Él merece y de la gloria que Él es digno. Él no tiene que ganarse la dignidad, Él es digno. Y Él repite una y otra vez, mi nombre es grande acá y es grande en el mundo. Y merezco ser temido. Me gusta entender bien esta frase de merezco ser temido. Porque esto de ser temido es ser digno de ser tenido en cuenta todo el tiempo. Muchas veces pensamos en este temido con un terror. Y está bien de alguna forma pensarlo. Porque vamos a poner un ejemplo. Si mi mamá hace una torta y me dice, no toques la torta que está en la heladera, y yo tengo ganas de ir a comer esa torta, voy a ir con este temor. Así, si me ve, se pudre todo. La única diferencia es que nosotros tenemos la certeza de que cuando estamos haciendo mal las cosas, Dios nos ve. Entonces, podemos verlo de esta perspectiva y decir, perfecto, Dios está viendo cuando hago las cosas bien, cuando hago las cosas mal. Merece ser tenido en cuenta todo el tiempo para que podamos considerar nuestras acciones y no llegar a pecar justamente. Pero qué lindo también es esta otra situación que refleja Zacarías cuando le dice al pueblo, a Israel, a este Israel apático, hacia unos años antes, no más de 50 años antes. Y le decía, Israel, vos sos la niña de sus ojos.
Si te tocan, es como meterle el dedo en el ojo a Dios. De esa forma te cuida el Señor. De esa forma está presente Dios en tu vida. Es un Dios que es temible porque está todo el tiempo encima tuyo. Ve tus acciones, ve tu corazón, ve tus intenciones. Y esto no es necesariamente algo malo. Yo diría que es mucho, mucho más positivo que lo malo que lo podemos ver. ¿Es un freno a pecar? Sí. ¿Es una certeza de cuidado? Absolutamente. El Señor está interesado en tu vida y está interesado en la mía. Entonces, Él sabe que es un Dios grande y Él sabe que es un Dios que merece la dignidad y la gloria y la honra que su pueblo puede darle. El problema no es que Dios haya dejado de ser grande, sino que su pueblo dejó de tratarlo como grande. Empezó a ignorar las grandezas de su Señor. Ya se olvidó de cómo lo sacó de Egipto, ya se olvidó de la cantidad de veces que fue protegido solamente por su mano. Ya se olvidó de todas las benevolencias que había recibido por parte de Dios. Ya se olvidó que las tierras que habitaban en algún momento le recibieron al 100% de productividad sin haber hecho absolutamente nada. Se olvidaron de todas las bondades del Señor. La apatía espiritual muchas veces no se ve como abandonar totalmente a Dios, sino como permanecer cerca de Él, pero sin temerle, sin entender de que Él merece esa dignidad de ser tenido en cuenta, sin amor, sin entrega, sin reconocer la dignidad que se merece este Dios, que reclama este Dios. Entonces, considerando de Malaquías este pueblo que hablábamos y este corazón que estamos tratando de poner como tipo, es un corazón que ha olvidado a su Dios, es un corazón que no cree que sea de valor seguir a este Dios, y es un corazón que no encuentra disfrute en este Dios. Un pueblo que está menospreciando a Dios porque lo tiene totalmente olvidado. Dijimos que la apatía iba a ser un problema. Dijimos que la apatía es algo que es malo y delante de los ojos del Señor y vemos que es totalmente nocivo y destructivo. Ahora también dijimos de que había una cura. Y lo bueno del libro de Malaquías es que no termina diciendo, bueno, ahora esfuércense más. Ahora corrijan su actitud. Porque en todo el libro y en toda la Biblia el Señor apunta a tu corazón. Termina diciendo Malaquías en sus últimos 2 versículos que viene alguien, que hay una esperanza de alguien que va a refrenar, digamos, todo este juicio y todo este enojo por parte del Señor. Y ese alguien lo encontramos del otro lado de la hoja cuando empieza el Evangelio. Ese alguien es Cristo, que vino para mostrar y cumplir la relación que Dios busca que tengamos con Él. Pensemos que le está recriminando un montón de cosas a Malaquías. Y le dice, así no es como yo quiero que vivan. Y Jesús va a venir a vivir de la manera que Dios quiere que vivan. Vamos a tratar de hacer un paralelo entre los reclamos que le hace Dios a su pueblo y la vida de Jesús. Vamos a ver que en primer lugar se menciona que menosprecian mi nombre, o sea, el pueblo menosprecia el nombre del Señor. Por eso el Señor está enojado por disgustados con el pueblo. Eso está en Malaquías 1:6, cuando apenas arrancamos la lectura. Ahora los invito a buscar Mateo 3:17. En Mateo 3:17 Jesús se acaba de bautizar. ¿Y qué pasa con los cielos? Ay, me está costando. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Notan la diferencia? De un pueblo totalmente que lo disgusta y lo enoja a Dios, a una persona que Dios puede complacerse en esa persona. Dios no se complace en nosotros, como no se complacía tampoco en el pueblo de Israel, que era totalmente apático a su nombre. ¿Por qué no podamos vivir tan bien? ¿Por qué no podamos cumplir con lo que Dios demanda de nosotros? Pero hay alguien que sí puede cumplir esa demanda.
la cual cumplió y Dios se complació en su vida, y es Cristo. Y necesitamos que esta vida perfecta de Cristo se impute, se nos aplique a nosotros, que nosotros tengamos la vida de Cristo para que podamos ser vistos delante de los ojos de Dios con agrado. Vamos a seguir viendo de que ellos entregaban sacrificios defectuosos todo el tiempo. Y en Hebreos 9, 11 al 14, sobre todo el 14, nos muestra que Jesús vino a hacer este sacrificio perfecto. Dice el versículo 11 al 14, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los buenos frutos a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que se habían contaminado santificaban para la purificación de la carne, escuchen, cuánto más la sangre de Cristo, quien es el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Él purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y otra vez vemos un pueblo que ofrece de forma imperfecta y nos vemos nosotros también ofreciendo cualquier cosa de manera imperfecta. Y vemos a Jesús como la ofrenda perfecta, como la única ofrenda capaz de alcanzar esta salvación. Dios no puede aceptar la ofrenda, los sacrificios imperfectos que nosotros como personas caídas podemos hacer. Pero sí acepta la sangre de su Hijo como sacrificio, porque es un sacrificio perfecto. Vemos también que ellos estaban fastidiados del culto, fastidiados de su relación con Dios. ¿Y se acuerdan la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana? ¿Qué le dice Jesús? Que es el agua y la comida para él. Hacer la voluntad de su Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo vivir. Su deleite, su fuerza, su energía no está en la comida y la bebida, no está en la satisfacción personal, sino que está en hacer la voluntad del que lo envió, en la voluntad de su Padre. Ese fue su camino y lo siguió de principio a fin. Termina acusando a los sacerdotes infieles. Y volvemos a Hebreos, que es el libro que más habla sobre la perfección del sacerdocio de Cristo, para ver que en Jesús encontramos un sacerdote perfecto. En Hebreos 5, versículos 7 al 10, dice lo siguiente: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos que Jesús es el mejor y perfecto sumo sacerdote. Nuestra esperanza no puede estar puesta en nosotros mismos. No podemos liderar nuestra vida porque somos imperfectos. Tenemos que entregar nuestra vida a quien es perfecto y puede liderar nuestra vida, puede dirigirla de manera correcta. Yo creo que si vamos de excursión y queremos un guía, queremos uno que sepa todos los caminos y cómo llegar del punto A al punto B, si sabemos que el camino que vamos a recorrer es peligroso, lo más tonto que podemos hacer es mandarnos en esa travesía solos y decir, total, yo me las arreglo. Y en esta vida vivimos en una travesía que es muy peligrosa. Vivir cuesta vida y cada decisión mala que tomamos nos consume un poco de ese tiempo, nos consume un poco de esa vida y lo estamos desperdiciando. Por eso es que necesitamos a Cristo para que Él nos pueda guiar.
Él es el sacerdote perfecto, Él es el Hijo perfecto, Él vivió la vida perfecta. Jesús vino para vivir de una manera que no podemos hacerlo. Estamos inclinados al mal, somos pecadores. La naturaleza del hombre es pecar. Pecamos sin intención y muchas más veces con intención. Y en eso se nota la apatía de un Dios santo, de un Dios que exige santidad. Gracias a Cristo tenemos una posición segura delante de Dios, delante de los ojos de nuestro Señor. Por eso es que vamos a leer Romanos 5, del 1 al 11, y le pido que me acompañen. Porque acá vamos a tratar de entender una doctrina que es súper importante para todos nosotros, que es la doctrina de la justificación. Necesitamos tratar de hacer un esfuerzo en poder comprender de manera plena esta doctrina, porque es la base de nuestra salvación. Venimos hablando de que somos imperfectos, que somos pecadores, que no podemos con nuestra apatía acercarnos a Dios. El único que rompió y venció esa apatía es Cristo, haciendo todo de manera perfecta. Y en el capítulo 5, del 1 en adelante, Romanos nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por alguien bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos encontramos en una posición segura, pero no por nada que podamos hacer nosotros. Nosotros somos pecadores. Nosotros estamos enemistados naturalmente con Dios. La persona que aún no ha sido rescatada por el Señor Jesucristo, lo único que tiene delante del Señor es juicio e ira. No tiene otra cosa más que condenación. La vida de esa persona está derecho caminando hacia el infierno. Y me preguntan, pero hay muchas buenas personas. Sí, pero pueden ser buenas personas que no han arrodillado, rendido, volcado su corazón al Señor, sino que siguen siendo dueños de sus vidas. La doctrina de la justificación es justamente la verdad de un hombre perfecto. Delante de un Dios que demandaba perfección. Delante de un Dios que dijo de que estaba orgulloso de esa persona. Esa persona es Jesucristo, no nosotros. Necesitamos de Jesucristo para que nuestros pecados y nuestras faltas y nuestras falencias y nuestras fallas se apliquen a su vida y al sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y su perfección y su santidad se aplique a nosotros. La justificación es esto: un Dios que mira el sacrificio de Cristo y puede ver con agrado, porque está pagado el precio a la vida de cada uno de nosotros, porque fue pagado por la vida de esa persona justa, esa persona que no merecía morir. Cristo se sacrificó voluntariamente, dando su vida, porque era capaz de volverla a tomar. Él lo hizo porque sabía que es la única forma en que nosotros podamos tener paz para con Dios. Y es interesante porque la historia ha reducido a Jesús como un buen maestro, como un buen ejemplo, como una persona que marcó un hito histórico, como un gran tipo. Pero Jesús no vino para hacer nada de esto. Jesús murió para que toda esa vida perfecta se imputara a la tuya.
en la vida de una persona de corazón apático y desinteresado frente a Dios. Para darle un corazón de carne a personas que en el pecho no tenían más que un pedazo de piedra, que eran totalmente indiferentes a Dios. Así se da un corazón apático. No sentís nada por Dios. Si estás en esa situación, si no conoces a Dios, si te lo nombro y no sentís absolutamente nada, tu corazón está en rebeldía con tu Señor. Y hoy todavía es un día donde podés dejar esa apatía como parte del pasado. Y si Dios te llama, te pido que no endurezcas tu corazón. Aún sigue siendo un día oportuno para la salvación de tu alma. Y esta salvación no nos excluye del sufrimiento. En Romanos leímos, sufrimiento va a haber, vas a renegar de esta vida. Pero vas a tener la certeza que tenés un Señor que cuida tu alma. Y que cuando cierres los ojos en esta vida, te espera una eternidad para con Él. Una eternidad para poder adorarle y agradecerle por la salvación que nos ha dado. Una eternidad para adorar y reconocer la persona y la dignidad de quien es Dios. Podemos ver entonces la muerte no como un terror, sino como un paso, como un momento, como un pasaje, una puerta en donde nos va a permitir dejar de renegar con esta vida y pasar a disfrutar a nuestro Señor de manera plena. Cristo no viene a exigir corazones encendidos porque Él entiende que nuestros corazones están muertos en los delitos y pecados. Una vez más, hago el mismo llamado. Si tienes un corazón apático a Dios, aférrate por medio de Cristo. Aférrate por medio de Cristo a esta esperanza de salvación. Es la única cura que hay en la apatía. Es la única forma que tenemos de curar la apatía que tenemos delante de Dios, de que Dios nos empiece a importar, de tener vida espiritual. No hay otra forma. Ahora, esta salvación que es, dice la Biblia, que es tan grande, también conlleva una responsabilidad. Y es mantener lejos de endurecer nuestro nuevo corazón y no entristecer al Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Tenemos un corazón de carne, pero a medida que ignoramos el Espíritu, hacemos que ese corazón se vuelva cada vez más duro y más inútil en dirigir nuestra vida. Necesitamos estar atentos y alerta a la voz del Señor en nuestra vida. Ya vimos qué es la apatía, cómo se ve y cómo la considera Dios. Además vimos que el mismo Dios que confronta la apatía es el Dios que extiende gracias a través de Cristo. Vemos que la apatía que Dios confrontó en Malaquías es la misma que Cristo vino a sanar y es la misma que muchas veces aparece hoy en la iglesia. Y quería un momento que nos tomáramos el tiempo de ver cómo la apatía se refleja por lo menos de 3 maneras hoy en la iglesia. Hay 3 formas en las cuales la apatía golpea a la iglesia y poco a poco va destruyéndonos. Uno, se los nombro y después vamos a ir desarrollando. Muchas veces somos apáticos frente a nuestro Salvador. Muchas veces somos apáticos frente a la salvación que nos ha sido dada. Y muchas veces somos apáticos hacia el servicio que podemos brindar con nuestras vidas. Y en primer lugar, voy a retomar un poquito el punto anterior. Cuando hablo de ser apático a nuestro Salvador, es pensando de que tal vez hay otras formas de agradar a Dios. Y nos desviamos en pensamientos alternativos de cómo ganar la eternidad. Y vamos a, no sé, pienso en el hinduismo, pienso en el budismo, pienso en el catolicismo, que dicen, bueno, pórtate bien, sé ética y moralmente correcto, entonces tu eternidad, o sea, reencarnación o lo que sea que venga después de esta muerte, porque no te lo explican demasiado, te va a ser favorable. Y buscan alternativas a Cristo, alternativas que requieren mucho sacrificio y mucho... y con gusto, hay gente que toma todas esas cargas y las cumple, porque piensan que se van a acercar a una eternidad, a una buena eternidad. Y están totalmente confundidos. Porque en la Biblia Jesús mismo
En Juan 14:6 dice de que no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, sino es a través de Él. Y no puedo buscar otro camino. Se nos van a ofrecer 500.000 sistemas distintos de la puerta para afuera. Hay un montón de iglesias que se llaman cristianas y ofrecen caminos distintos también porque no aplican las Escrituras, porque ignoran totalmente lo que dice la Biblia, porque buscan que la gloria que tiene que ser para Dios sea para ellos. Necesitamos entender que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola persona que puede darnos vida, y es Cristo. La apatía no se vence con esfuerzo, no es un cambio de actitud, no es un cambio de actividades que tengo que marcar en mi agenda, sino que se vence con Cristo cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando ese corazón de carne se asigna a tu vida y lo pones a Cristo como el guía para que puedas vivir por medio de su guía. Entonces, en primer lugar, vuelvo a llamar a la reflexión. Necesitas entender que el único camino que va a sacarte el corazón de piedra de tu pecho y va a poner un corazón de carne que sienta delante de Dios es Cristo. Ahora, también es posible que vos ya tengas ese corazón de carne. Y este es un mensaje plenamente para la iglesia. Y se vea la apatía de la siguiente manera: siendo indiferente a la persona de Cristo. Juan 14:15, Jesús dice que si queremos ser sus amigos, si queremos ser llamados amigos de Él, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Él demanda obediencia. No es que puedo decir simplemente me cae bien Jesús y con eso ya está. Ya soy amigo de Jesús. Hace un tiempo escuchaba a alguien hablar de Jesús y dice: Jesús quiere ser tu mejor amigo. Jesús demanda para ser amigo de Él obediencia. Y necesitamos llegar a conocer a esta persona. ¿Y cómo hago para conocer a un Cristo que murió hace 2000 años? A un Dios que está vivo desde la eternidad, pero sus primeros registros son de hace miles de años atrás. Y porque tenemos un registro, y porque tenemos una palabra, y porque tenemos una Biblia que nos podemos acercar para conocer su persona. No puedo decir que a mí me interesa algo, que me interesa a alguien, y no intentar conocerlo. Imagínense ustedes cuando estaban por ponerse de novio con su pareja. Voy a decir la verdad, que estoy cada vez más enamorado de esa persona, pero no me interesa ni qué hace, ni qué le gusta, ni no me interesa nada. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Si a mí me interesa, me importa, amo a una persona, voy a buscar estar cerca de esa persona. Voy a buscar conocerle más a esa persona. Voy a buscar ver cómo le puedo agradar, qué cosas le gustan y qué cosas le molestan. Y recuerdo con esto la frase que Dios tenía sobre David. Decía: él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque ama lo que yo amo y porque odia lo que yo odio. ¿David era perfecto? No, pero entendía lo que Dios amaba y entendía lo que Dios odiaba. Mi pregunta es: ¿nosotros entendemos, sabemos lo que Dios ama, lo que Jesús ama, y odiamos lo que Él odia? Si no lo sabemos, tenemos que ir a buscarlo, y la única manera de encontrarlo es a través de su palabra. Tal vez te falta oración también. Y acá es una práctica en la cual, no sé si la mayoría, pero me pongo como primer ejemplo, me cuesta un montón la vida de oración. Pero que me cueste no quiere decir que no tenga que pulirla y esforzarme en estar delante del Señor todos los días, justamente para mostrar mi dependencia en el Señor. Yo no puedo decir que confío en alguien en el cual no soy capaz de contarles mis problemas y mis alegrías. El Señor, nuestro Dios, no es una energía, es una persona que se merece tu confianza. Es una persona que es digna de confianza también. Es una persona que está esperando a escucharte, y que tenemos un Dios cercano, el cual ha decidido tener su oído presto para saber nuestras necesidades y nuestras dificultades.
para poder escuchar nuestras alabanzas y disfrutar de nuestras alegrías. Y muchas veces me pregunto en mi lucha personal, ¿por qué me cuesta tanto la oración si tengo el privilegio de poder hablar con Dios porque sé que está atento a mis palabras? Entonces muchas veces somos indiferentes a nuestro Salvador, relegándolo a un rito, como había hecho el pueblo. Decir, bueno, ¿en qué se basa mi fe? Y en que voy los domingos a la iglesia, en que cumplo más o menos con las cosas que se me piden. Y en realidad Jesús no está en el centro de tu vida, porque no te interesa ni conocerlo ni comunicarte con Él. Es acá donde se cura la apatía, cuando entiendo la importancia de tener a Cristo en el centro del corazón. Y el problema que muchas veces no nos permite alcanzar esta devoción que tendríamos que tener hacia nuestro Señor es que tenemos que esforzarnos en conocerle y esforzarnos en cambiar malas conductas, como puede ser la poca oración en nuestra vida. Y me gusta, aunque me duele, el pasaje de Marcos 8:34, en donde una gran multitud lo está siguiendo a Jesús, y Jesús ve que son corazones solamente interesados en los milagros y no en su señorío. Solamente son pura espuma. Y Jesús se da vuelta y le dice, el que me siga, que tome su cruz. Y ahí sí que me siga. Y menciona esto, y me gusta recordar con un cierto dolor este versículo, porque me recuerda de que la vida cristiana no es color de rosas. Necesitas esforzarte para conocer a tu Señor. Es un esfuerzo que nace de querer tener a Jesús en el centro de mi vida. No es un esfuerzo humano. Dios pone el querer como el hacer, pero necesitas moverte, necesitas accionar en tu vida para el año que viene no estar en la misma posición, con el corazón igual de duro que este año. Y si tenemos muchas veces por poco a nuestro Salvador, es como consecuencia, también vamos a tener por poco o vamos a ser apáticos a la salvación que nos fue dada. Y tenemos dos formas en las cuales podemos ser apáticos a la salvación que nos fue dada. Una es ser permisivos con el pecado. ¿Recuerdan la pregunta que para asegurarse que no sea retórica, Pablo mismo le responde? Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Y yo diría, es una pregunta retórica, no le hace falta respuesta a esa pregunta. Pero para asegurarse de que nadie le responda mal, Pablo le responde, dice, claro que no, por supuesto que no. La gracia no necesita que vos peques para que ella abunde. Aunque no quieras pecar, vas a pecar igual y la gracia va a abundar. No se trata de cuánto me esfuerzo en pecar. La gracia está. Y muchas veces nosotros abusamos de esta gracia, porque sabemos que somos amados y perdonados de forma perfecta en nuestro presente, pasado y futuro. Y decimos, perfecto, si el Señor ha perdonado mis pecados futuros, entonces, bueno, voy a pecar. Y es un entendimiento totalmente abusivo de la gracia. Diría que no has entendido ni la salvación ni al Señor de la salvación. Los invito a buscar un ratito, Hebreos 10, para leer un versículo. Otro de los versículos que cuando los leo me duelen, pero necesito tenerlos presentes en mi vida. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisoteando bajo sus pies al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Si no valoramos la salvación para mantenernos lejos del pecado, no hay más nada. Dios no puede ofrecer, no hay nada que se pueda ofrecer más perfecto, más santo que la sangre de Cristo para obtener nuestra salvación. Si esa sangre no nos mueve a vivir en santidad, no hay más nada que te pueda motivar. Pero tenemos que entender de que si decidimos pecar deliberadamente, lo que estamos haciendo es pisotear esa sangre. Esa
preciosa y perfecta sangre. Y uno se queda tranquilo porque dice, bueno, yo trato de no pecar tanto. Me cuido, busco la santidad. Pero hay otra manera más de ser indiferente de la salvación, y es olvidándonos de los beneficios o de las cosas que Dios nos ha dado junto con la salvación. Y estuvimos un año entero, si no son más, creo que fueron 2, hablando de los unos a los otros. Porque Dios nos ha puesto en comunidad para que podamos ser sostén los unos de los otros. Y muchas veces parece que el hermano o la vida del hermano no me importa. O sea, si me pongo a conversar de manera clara, nadie va a decir la verdad que no me importa la vida de mi hermano. Pero cuando lo veo que está en una mala situación, triste, enojado, tal vez me preocupo en el momento, pero después no soy capaz de ir a ver cómo está, de visitarlo. Solamente me junto con las personas que me caen en gracia. La gracia que se nos extiende a nosotros es para poder llevarnos y relacionarnos con el que me cae bien y el que no me cae tan bien. Porque cualquiera se puede juntar y le puede pasar tiempo con la gente que le cae bien. Pero muchas veces la hermandad que se nos demanda como cristianos no es la de juntarnos a comer un asado y pasarla bien, sino es la de poder consolarnos los unos a los otros y aún más difícil corregirnos los unos a los otros. Qué difícil es decirle al hermano con mucho amor, fíjate que acá te estás errando. Entiendo que a nadie le gusta el momento incómodo de cumplir esta parte de los unos a los otros. Y me encantaría que fuera una idea mía para poder olvidármela y listo, pero es una idea que está en la Biblia y que el Señor la pone. Necesitamos cumplir los unos a los otros. Porque si queremos que este beneficio del pueblo sea un beneficio real, si no quiero ser apático a este beneficio, necesito ponerle interés al pueblo. Y por último, muchas veces somos indiferentes y apáticos al servicio. Y me gustaría, antes de hablar del servicio, que muchas veces lo podemos asociar a las obras, aclarar algunas cosas. Las obras no dan salvación. Lo decía hace un rato, hay un montón de religiones que te dice, hace esto, hace lo otro, para ser salvo. El cristianismo no te dice que vos ganás la salvación por obras, porque vos no podés ganar nada. Solo Cristo salva. Esa salvación tiene un valor infinito e incomparable. Lo que hacemos es decir cómo vivimos de acorde a la luz de esa salvación. O sea, las obras, este servicio que nosotros podemos prestar, es porque reflejamos el valor de la salvación que hay en nosotros. No sé si me explico. Voy a repetir. Las obras, el servicio, refleja el valor de la salvación que tenés y que tengo. Entonces, pensando en esto, no hablo solamente de la ofrenda como el dinero, sino que estamos hablando de un servicio que demanda no solo el dinero, sino que demanda tiempo, que demanda esfuerzo, que demanda disponibilidad, que demanda entrega de corazón, demanda que me exponga, demanda que pierda cosas que me pueden atraer más, porque entiendo que esto es más importante. Y es importante separar un poco esto, separar lo que me gusta de lo que tengo que hacer, separar mi responsabilidad de mi deseo. Son dos cosas distintas. Y vivimos en una sociedad que hace años se nos han enseñado que nuestro deseo está por encima de nuestra responsabilidad o están ahí a la par trabajando juntas. No es así. Tu responsabilidad va primero, tu deseo va detrás. Repito, no somos salvos por las obras, pero la fe verdadera siempre deja ver buenas obras. Si no hay buenas obras, probablemente tu fe no sea verdadera. Y es muy importante tal vez pensar esto. Esto no es un llamado a que nos esforcemos más en un activismo para agradar a Dios. Porque en Cristo ya estamos plenamente amados y somos plenamente agradados delante de Dios. No hacemos cosas para ganar el cielo. Hacemos cosas porque el cielo ya fue ganado para nosotros. Entendemos el valor de la salvación y accionamos en consecuencia.
Y cuando hablo de servicio, está bueno tratar de sacarlo del marco de la iglesia. Porque muchas veces entendemos el servicio como las cosas que se hacen en estas 4 paredes acá adentro. Y en realidad el servicio es ser un siervo delante de los ojos del Señor y que podamos mostrar y llevar gloria en lo que hagamos. Te doy un ejemplo. Estudias, sé el mejor estudiante, sé el mejor compañero de clase para que puedas compartir el Evangelio y no ser incongruente con tu vida. Trabajas, tienes que ser el mejor trabajador que puedas ser. Que no es el mejor trabajador de la empresa, es tu mejor versión. Porque estás mostrando de que tu versión refinada no es por vos, no es por tu esfuerzo, es porque Cristo vive en vos. Le decía, el servicio no se limita a una actividad visible, pero también es cierto de que el servicio muchas veces se ve de forma visible, como yo acá predicando, como recién el S dirigiendo la alabanza, como los chicos en sonido, como Tommy en el liderazgo, como un montón de personas que podemos señalar en la iglesia. ¿Y cuál es el problema de estar acá parado? De que tenemos la doble responsabilidad de ser ejemplo de excelencia en el servicio. No vamos a ser excelentes, pero vamos a buscar la excelencia. Las personas que servimos visiblemente, se nos demanda una porción más de responsabilidad, porque somos ejemplo a los demás, somos ejemplos a las siguientes generaciones. Y así como Diego ha mencionado en alguna reunión de oración, a mí me gustaría señalar que a mis hijos que oren como oran el resto. Qué interesante sería poder decirle a mis hijos que lideren sus vidas como lo lidera su líder. Que traten de ser el mejor como las personas que ven visiblemente en la iglesia. Si no buscamos la excelencia, hay un solo camino alternativo y es la mediocridad. Y no digo que buscar la excelencia sea ser excelentes. Quiero dejar esto muy claro. Pero es la intención de mejorar cada día. Es el esfuerzo de entender la responsabilidad del servicio. Entonces, no estamos exigiendo excelencia. Somos imperfectos. No nos sale. No podemos ser perfectos. No podemos ser excelentes. Pero sí podemos buscarla. Y el Señor es digno de que nosotros sirvamos con excelencia. Que seamos los mejores hijos, los mejores estudiantes, los mejores trabajadores que podamos ser. Y acá dentro de la iglesia, en lo que nos corresponda, en lo que nos toque hacer, que seamos lo mejor que podamos ser. Una pregunta que nos ayuda a pensar en esto puede ser, ¿qué pasaría si todos servimos con mi nivel de compromiso? ¿Sería una iglesia mejor o peor? O sea, si todos tomamos de parámetro el compromiso que yo tengo, ¿esta iglesia se levanta o se baja? Si la respuesta es se baja, creo que es clara la acción, buscar ser más excelente. Cuando pienso en lo que me toca hacer, ¿cuál es mi respuesta de corazón a la actividad? ¿Tengo ganas de venir, por ejemplo, hoy a predicar y compartir la palabra con ustedes? ¿O hago como Israel en Malaquías y digo, qué fastidio? Si fastidio en tu corazón por hacer lo que tenés que hacer, tendrías que revisar porque hay un gran sesgo de apatía. En general, y pensando en toda la prédica, pensaba algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar. Preguntarnos quién es Dios en nuestra vida, qué lugar ocupa. Si lo tenemos presente, tenemos que vivir buscando su voluntad. ¿Quién es Jesús? Si lo ves como Señor y podés llamarlo amigos porque estás buscando obedecerle. De lo contrario, sos un simpatizante. Te cayó bien la idea de Jesús, algún aspecto y solo eso. Si es tu Señor, Él es el centro de tu vida, o tiene que serlo. ¿Valoras la salvación? ¿Entiendes el precio que fue pagado para que seas salvo? A mí el versículo de Hebreos me parte el corazón, porque entiendo que no hay mayor explicación que esta. No hay otra forma de salvación. Fue a través de la sangre de Cristo. Si no logro entender eso, no logro valorar eso, si no me importa eso,
tengo que ver de qué material es mi corazón. Probablemente tengo un corazón de piedra. Si entendemos nuestras salvaciones, vamos a buscar la santidad. Y esta santidad puede ser un desafío y puede ser pesada, pero nunca va a ser una carga. Nunca voy a decir frente al desafío de vivir de forma más piadosa y santa, oh, qué fastidio, como decía el pueblo de Israel. Voy a decir, uy, qué difícil, qué carga más pesada. Y lo voy a llevar a mi Señor en oración. Pero nunca voy a decir qué fastidio que es esto. Y lo último es preguntar en qué estás gastando tu vida hoy. Sin darle la gloria a tu Señor o tenés motivos egoístas. Placer, egoísmo, orgullo, ser alguien en la vida. No sé. Hay muchas formas de desperdiciar la vida y hay una sola forma de ganarla. Te invito a encontrar, a buscar esta forma de ganarla a través de Cristo. La apatía, como conclusión, es un corazón de piedra, un corazón insensible, incapaz de ver a Dios y accionar en acercarse a Él. Y este corazón solo necesita a Cristo. Es la única solución para curar la apatía. Es el único que cambia el corazón de piedra y pone uno de carne, uno que siente y es capaz de vivir conforme a su voluntad o buscándola. Hoy te llamo una vez más a ponerte a cuentas con Dios, a reconocer tu necesidad de Cristo y a humillar tu corazón para ponerlo a sus pies. Es la única cura de la apatía hacia Dios. Ahora, si tu corazón ya no es de piedra, pero la vida te ha llevado a hacerlo insensible a la voz de Dios, te recuerdo que tenemos a Jesús, un Salvador que entiende y se compadece y aboga ante Dios por nosotros. Pedí ayuda en oración, busca dirección en la palabra y avivemos nuestros corazones, dejando del lado la apatía para darle la gloria y la alabanza a nuestro Señor que se lo merece. Oramos. Padre, te damos las gracias por el beneficio, por la bondad de escucharnos en oración. Te damos las gracias, Señor, porque a través de Cristo nuestro corazón de piedra fue removido y tenemos un corazón de carne capaz de sentir, Señor, capaz de buscarte, Señor, capaz de decirte que sí a vos y que no al pecado. Ayúdanos, papá, que no nos pase como Israel, que no nos pase como la lectura que tenemos de Malaquías, de sentirte una carga, Señor, de sentirte un peso, de que no nos importe ni tu persona, ni tu salvación, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, ayúdanos a buscar la excelencia, aunque no la vamos a alcanzar nunca, Señor. Que nuestros ojos estén siempre mirando hacia arriba, que podamos apuntar de forma correcta, Señor. Dejamos toda nuestra vida, Señor, en nuestras manos y te pedimos ayuda porque dependemos de vos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.